un hijo del rey acaba de entregar su derecho al trono. Sin ceremonia. Sin dudas. Sin condiciones. Jonatán, heredero legítimo del reino de Israel, se despojó de su túnica real, desató su espada, y entregó todo a un joven pastor. ¿Locura? ¿Traición? No. Fue el momento en que un corazón humano reconoció el plan eterno de Dios. En 1 Samuel 18, somos testigos de uno de los pactos más extraordinarios de la historia bíblica. Un pacto que desafió las expectativas humanas, confrontó el orgullo real, y reveló el corazón de Dios para su pueblo. Pero hay detalles en esta historia que la mayoría pasa por alto. Detalles que transforman nuestra comprensión de la amistad, la obediencia, y el costo del plan divino. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios ocultos en el pacto entre David y Jonatán. Preparémonos para ver cómo Dios obra a través de corazones dispuestos, incluso cuando eso significa renunciar a todo lo que el mundo considera valioso. Leamos juntos las palabras que cambiaron el destino de 2 hombres y de una nación entera. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se ligó con el alma de David, y lo amó Jonatán como a su misma alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a su misma alma. Y Jonatán se despojó del manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Este no fue un encuentro casual. Las Escrituras nos dicen que el alma de Jonatán se ligó con el alma de David. La palabra hebrea, asar, significa atar fuertemente, hacer un nudo que no se puede deshacer. Pero observen el orden de los eventos, primero el amor, después el pacto, finalmente la entrega de los símbolos reales. Jonatán no actuó por impulso emocional. Reconoció la unción de Dios sobre David y eligió alinearse con el plan divino, sin importar el costo personal. Hay 3 detalles cruciales que la mayoría de lectores pasan por alto, pero que revelan la profundidad extraordinaria de este momento. Primero, Jonatán no solo entregó ropa. Entregó su túnica real, su espada, su arco y su talabarte. En la cultura hebrea, estos objetos representaban autoridad, derecho al trono, y poder militar. Jonatán literalmente transfirió sus derechos de sucesión a David. Segundo detalle, el texto dice que David salía y entraba delante del pueblo. Esta es terminología militar específica. David no solo era exitoso, estaba asumiendo funciones de liderazgo que normalmente correspondían al príncipe heredero. Y tercer detalle crítico, cuando las mujeres cantaron, Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000, mencionaron primero a Saúl, después a David. Pero proféticamente, estaban anunciando un cambio de reinado. En la cultura oriental, mencionar a alguien después del rey sugería sucesión. Saúl entendió perfectamente el mensaje, por eso, se enojó en gran manera. En este capítulo presenciamos 3 transformaciones teológicas fundamentales. Primera transformación, del mérito humano a la elección divina. Jonatán tenía todo derecho humano al trono, era hijo del rey, valiente guerrero, amado por el pueblo. Pero reconoció que Dios había elegido a David, no por méritos externos sino por la condición del corazón. Segunda transformación, de la lealtad familiar a la lealtad a Dios. Jonatán enfrentó un dilema terrible, apoyar a su padre el rey, o alinearse con el ungido de Dios. Eligió a Dios, sabiendo que esto podría costarle todo. Y tercera transformación, del reino terrenal al reino eterno. Saúl representaba un reino temporal, basado en poder humano. David representaba el linaje mesiánico, el reino que duraría para siempre. Jonatán discernió espiritualmente cuál reino era verdaderamente eterno y eligió invertir en la eternidad. Mientras estos eventos transformaban el destino de Israel, la creación misma fue testigo de algo extraordinario. Escuchemos lo que observaron. ¿Viste eso, Paloma? Un hijo de rey acaba de renunciar voluntariamente a su herencia. Nunca he visto tal cosa entre los humanos. Fue hermoso, León. Por un momento vi en Jonatán el corazón que Dios diseñó para los humanos, uno que elige la voluntad divina sobre el beneficio personal. Desde las alturas veo el panorama completo. Jonatán discernió algo que su padre no puede ver, que el reino verdadero no se mantiene por fuerza, sino por la bendición de Dios. Pero miren la envidia ardiendo en los ojos de Saúl. ¿Por qué los humanos luchan contra lo que Dios claramente ha elegido?
El orgullo los ciega, querido León. Pero en David y Jonatán vemos algo diferente, una amistad que honra a Dios más que al poder terrenal. ¿Qué nos enseña este extraordinario pacto para nuestras vidas hoy? Primero, aprendemos sobre la amistad verdadera. La amistad entre David y Jonatán no se basó en conveniencia mutua, sino en reconocer juntos el plan de Dios. ¿Tienes amistades que te acercan más a Dios, o solo te benefician temporalmente? Segundo, vemos el poder de reconocer la unción de Dios en otros sin envidia. Jonatán pudo haber visto a David como amenaza. En lugar de eso, lo vio como el elegido de Dios y lo apoyó. ¿Cómo reaccionas cuando Dios bendice a otros de maneras que tú deseas? Y tercero, aprendemos sobre el sacrificio por el reino eterno. Jonatán renunció a privilegios temporales para invertir en el plan eterno de Dios. ¿Qué privilegios, posiciones o planes personales necesitas entregar para alinearte completamente con la voluntad de Dios? El pacto entre David y Jonatán nos desafía a evaluar nuestras prioridades y relaciones bajo la luz de la eternidad. Oremos juntos, Padre Celestial, como Jonatán reconoció tu unción sobre David, ayúdanos a discernir tu voluntad y a alinearnos con ella, aun cuando cueste sacrificar nuestros planes personales. Danos amistades como la de David y Jonatán, relaciones que nos acerquen más a ti y nos fortalezcan para cumplir tu propósito. Libéranos de la envidia cuando bendigas a otros, y ayúdanos a celebrar tus elecciones sin amargura. Que como Jonatán, tengamos el valor de invertir en tu reino eterno, no en reinos temporales que perecen. En el nombre de Jesús, quien hizo el pacto supremo entregando su vida por nosotros. Amén. Si este estudio bendijo tu corazón, compártelo con alguien que necesite entender el poder de los pactos que honran a Dios. Y recuerda, en un mundo que valora el poder personal, Dios sigue buscando corazones como el de Jonatán, dispuestos a renunciar a todo por su gloria. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.